Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, bebida, que yo crayo. Este betu se me ura mía, mamarazón. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del último programa del mes de junio 2018 de Conexión, el único programa en la radiofonía costarricense que tiene como misión difundir, informar, compartir esta información que tiene que ver con un cambio en la mentalidad hacia el medio ambiente, inspirado en tres cosas principales: la lucha contra la contaminación plástica, la defensa de los ríos, de lo que es la fuente de agua y la revalorización de los pueblos originarios de nuestra América, porque es lo único que nos va a tener volver a tener un medio ambiente más apropiado, no para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Y nuevamente aquí molestándola siempre a Magali. Muchísimas gracias, Magali, por estar con nosotros una vez más. No, ninguna molestia para nada, más bien nosotros agradecidos que tengamos el espacio de poder compartir. Creemos que es nuestra obligación para ser transparentes, porque precisamente como usted dice, y entrando rápidamente al tema, es que no existe, no sabemos si por falta de interés, adrede, a propósito, o por ignorancia, espacios que den una cabida, no necesariamente, como siempre decimos, como un gesto de bondad, sino como una obligación, una cuestión natural. Y permanente, continua. Exacto, que es lo que debe ser, es el espacio que merece. Pero bueno, aquí estamos en esta pequeña trinchera, viendo cómo salimos adelante siempre, por acá, por allá. Lo importante es que estamos empezando a difundir. Hoy tenemos... Magali va a estar con nosotros y en un futuro más adelante, porque sabemos que está pasando una situación personal muy particular, muy bella, como madre, futura madre, entonces gracias. Hay que también cuidar eso, ¿no? Y hay que tener cierto espacio. Pero siempre vamos a contar con su colaboración, definitivamente. Por supuesto, ¿no? Las veces que directa o indirecta. Por favor, estamos a las órdenes, claro que sí. Eso es lo más importante. Antes de entrar con Magali a lo que es el tema de hoy, que es, vamos a ampliar como un pequeño aporte a describir, a explicar este misterioso e ignorado mundo, digamos, de la cosmovisión de los pueblos originarios, que es desde nuestro punto de vista una de las razones principales por qué en nuestra América estamos metidos en este problema de medioambiental, cuando todos los pueblos originarios, todos, desde el norte hasta el sur, siempre supieron mantener un equilibrio muy bien administrado, muy sabio, a diferencia de otras partes del mundo en el cual ya tenían problemas serios de destrucción, depredación, deforestación. Bueno, ahí hay un punto negro que son los mayas, que parece que dicen que también deforestaron, pero bueno,
digamos, al margen. Es que es el poder, ¿verdad? Es el poder. Exacto. Entonces, Por lo menos había una tendencia general en todos los pueblos originarios americanos. exacto. Antes de estar a eso, queremos compartir con ustedes una mini noticia que es dentro del segmento Tercer Planeta de las noticias que están pasando, que tiene que ver también con lo que vamos a tocar ahora. Noticias en el Tercer Planeta. Bueno, la única noticia que consideremos muy importante, que no nos quite mucho tiempo, pero que se mencione para poder ampliar todo lo que vamos a hablar ahora, fue la celebración mundial del Día del Árbol. El 28 de junio es un día mundial porque en realidad cada país tiene una celebración del Día del Árbol. En Costa Rica fue hace un par de semanas, fue el 14, no sé si estamos mal, nos equivocamos, en el cual se celebra y se da, digamos, la importancia necesaria. Se trata de dar esta información para que tengamos el conocimiento de que los árboles están ahí, es decir, revalorizar también eso. Estos días especiales, y aquí viene directamente Magali con el tema, es una vez conversando aquí con un amigo biólogo, Claudio Quesada, conmemorando lo de Jairo Porras, digamos el 5 años de su muerte, o sea, asesinato. Yo le hice una pregunta a él como científico biólogo, ¿qué significaba estos días? ¿No? Día mundial del río, día mundial de eso, de aquello, que son como el día de la madre, del padre, del hijo, del nieto. Entonces, para el ciudadano común es como, en teoría, un día al cual hay que enfocarse. Y dije, ¿pero qué significa para un científico, un biólogo, donde realmente los días del árbol, todos esos días del ambiente son todos los días, el día de todos estos días? Y él nos comentó de que en realidad era como fechas que le servían como pautas para ver qué se hizo durante el año, qué se logró. Entonces, Sí. es importante, pero digamos, para personas como nosotros, como usted, este Día del Árbol tal vez es lo que pasó el día de ayer, debería ser tal vez un día de reflexión, quizás. No sé, usted como, digamos, dirigente indígena, estas celebraciones ambientales, del agua, el Día del Agua, Día del Árbol, ¿significan algo realmente? Bueno, yo realmente siempre los reivindico de alguna manera, los que tienen que ver con pueblos indígenas y recursos naturales, porque nos permiten hablar del tema, ¿verdad? Así como estabas diciendo en un principio que no existe un programa específico, continuo, permanente, que trate el tema, los asuntos y las prioridades que tenemos en la lucha de los pueblos indígenas, estos espacios nos permiten relacionarnos con nuestras luchas, que tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con los recursos, que tiene que ver con la vida. Entonces nos permite reflexionar, nos permite también motivar a otros sectores y nosotros también unirnos con otros sectores en la lucha, porque empezamos desde esa reflexión, ¿verdad? Claro. Y los pensamientos y las diferentes formas de verlo. Entonces, sí es importante, pero el problema es que nos acostumbramos a verlo solo como ese día. Exacto. Entonces, así como existe el Día de los Pueblos Indígenas del aborigen, que se llama acá el 19 de abril, solo ese día, entonces nos invitan a conversar algo en algún Ese día programa. se acuerdan de ustedes y con eso lavan la conciencia. Exacto, o el 12 de octubre o el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es en agosto, ¿verdad? Solo esos días, pero para nosotros es estratégico, porque realmente es el día que podemos aprovechar para conversar y hablar sobre las situaciones que se están pasando. Claro. Y así también, muy interesante como lo dice el compañero que menciona, también para retomar qué se ha hecho, porque entonces marca un año más y no pasarían más y más y más, como han pasado con muchas otras luchas que tenemos años de que están ahí y no se mueven. Al menos así conmemoramos poco a poco.
algunos días se han hecho porque ha pasado algo específico en ese día, entonces conmemoramos esa lucha o conmemoramos ese espacio, pero que no se vea siempre como una celebración. Entonces vamos a cantar todos una canción del árbol el y de los término tal indígenas. vez tiene que haber Sí. otra palabra que defina qué se está Sí, haciendo. sí Porque celebremos todos los días nuestra Exacto. identidad, celebremos todos los días nuestros recursos y conmemoremos en cierto momento espacios, pero que vayan a acciones Claro. que solucionen esa situación. Claro. El Día del Árbol en realidad es un día importante en el sentido de que Muy lindo, sí. el árbol es la esencia, la unidad básica del bosque y todo esto. Exacto. Y realmente proteger el árbol es proteger la vida, como proteger el río. Es que es integrado, no podemos... Hay algo que pasa con, digamos, las culturas pseudo-occidentales, como decimos nosotros, porque no creemos que haya una... Pero las culturas de consumistas que nos hemos acostumbrado a segmentar, a separar las cosas y no verlo como uno íntegro. Ese es un problema muy grave. Entonces, nunca se encuentra una solución porque, igual que, y se aplica todo, hasta la medicina. Cuando el médico, digamos, así, con la ciencia médica actual, lo ve a uno, no lo ve como una persona íntegra, como un conjunto, lo ve como el ojo, el hígado, pero es que todo está integrado. Si hay un dolor por acá, hay un reflejo por otro lado. Entonces, esa falta de visión, qué significa lo que hago, todo afecta. Y esto tiene que ver con lo que también, por ejemplo, tenemos nosotros el apoyo, el cual agradecemos muchísimo, de un pequeño negocio que entiende que somos parte de todo esto. Es Donde la Chinita es una pequeña empresa familiar que está tratando de incentivar el uso de los materiales biodegradables, porque el plástico ya es una tienda familiar, sin embargo, es una empresa familiar, sin embargo, con una conciencia, digamos, de ecología muy grande, porque está asumiendo un riesgo. Estos productos que están trayendo Donde la Chinita, hasta el nombre es curioso, pero nos motiva mucho porque ellos están tratando de sentar base. Es difícil, estamos trabajando con ellos, vamos a tener pero especiales. Pero es que ya es hora, ya es exacto, hora. Exacto. Y esos ejemplos son importantes, porque es que ya lo estamos viendo, ese pensamiento que le llamamos occidental, que nosotros le decimos no indígena o no nuestro. Extraño. Es eso, es eso, está llegando una crisis y por eso están volteando la vista en algún momento a estos sí. otros pensamientos. Sobre eso, por ejemplo, Magali, ya entrando en tema, como usted dice, se ha llegado a un límite. Ahora, siempre hemos pensado nosotros que los pueblos originarios están ahí y bueno, están ahí porque quieren. Entonces, es momento de replantear todo esto. Nos hubiera gustado, invitamos a nuestro amigo Oscar Brenes, él es un joven escritor muy comprometido con todo lo que es la revalorización de la cultura, digamos, originaria. Y él es autor, ya lo hemos tenido más de una vez, de una saga que son 6 tomos. Es una saga épica inspirada en los pueblos originarios de toda América. Y él ha creado un universo increíble. Bueno, la razón de traer esto es porque simplemente es como digamos, acá está. Él tiene la saga, pero él ha tenido la oportunidad de presentar su libro, un cuento para niños, Descubriendo Raíces, en la cual lo que hace es son 8 cuentos para niños, de uno por cada pueblo originario. Otra persona que no tiene nada que ver con Oscar, pero que también está tratando dentro de la lucha, es don Guillermo Arroyo, quien ha escrito otro cuento. Esto sí tiene una razón más práctica, buscando fondos para seguir la lucha de la liberación del río Virilla. En todo caso, la idea de traer este material, Magali, es como para iniciar todo esto. Todas estas son interpretaciones de amigos que se tratan de identificar con los pueblos originarios y tratan de traer la cosmovisión porque es muy diferente. Entonces, queremos colaborar. Es muy importante. ¿Qué significa, digamos, sabemos, acá tenemos unos gráficos, establecimos la otra vez que son 8 los pueblos originarios esparcidos en Costa Rica. Nos encantaría que usted nos explique, cada pueblo es parecido, pero no es igual. Y desde el punto de vista de cosmovisión... Tenemos cosas comunes, okay. pero no es lo mismo. Desde el punto de vista de cosmovisión,
la mayor diferenciación entre los pueblos originarios y esta cultura que vino y se impuso, fundamentada en el cristianismo, ¿cómo se plantea esta diferencia? Nos encantaría que nos explique qué representa una, qué representa la otra, y para ustedes, ¿cuál es la mayor diferencia? Porque es muy importante que entendamos que no se puede pretender cristianizar a un pueblo que no necesita ser cristianizado, porque creo que ese es otro problema también cultural que está sucediendo. Exacto. Primero, bueno, empezar como algo muy académico, se ha visto, ¿verdad? Que la diferencia entre esa visión del mundo del no indígena a la indígena, académicamente se ha explicado que la no indígena es antropocentrista, que el hombre es el centro de todo. Entonces, todas las necesidades, todas las cosas que se van a hacer están alrededor del hombre, de todo lo que hace como principal actor al hombre, la mujer, a la humanidad. A la humanidad, ajá. Y en el caso de los pueblos indígenas le han llamado biocentrista, porque el centro son los recursos naturales, es la madre naturaleza. Desde nosotros como pueblos indígenas, nosotros hemos reivindicado que tenemos la cosmovisión indígena, que es todas esas cuestiones en común que tenemos de los pueblos indígenas, que es esa raíz, ese eje importante que tiene la cosmovisión, que es la espiritualidad. Y desde esa espiritualidad es como la cosmovisión, que su eje principal es la espiritualidad, y desde ahí permea todos los ámbitos, el político, el social, el cultural, el productivo, el económico, la convivencia. Todo eso es la sombrilla gigante que es la cosmovisión, y el eje principal, la espiritualidad. Que es su característica principal de esa espiritualidad, es la relación entre la humanidad y el equilibrio que hay entre la humanidad y su universo. Y en ese universo está la madre naturaleza, como parte de esa relación. Entonces, académicamente está muy claro esas relaciones, y desde nuestras explicación como pueblos indígenas, necesitamos ver y enfatizar esa relación espiritual, porque muchas veces nos hemos ido separando también algunos pueblos de esa relación importante de la espiritualidad. Entonces nosotros, como bien decías en un principio, no vemos entonces pues el espíritu, el humano, el cuerpo, la naturaleza, todo separado. No, somos uno solo. Es una unidad. Es una unidad, pero no es una mezcla. Que es exactamente, no, es como hemos identificado todos los roles que tenemos en ese convivir. El universo, la naturaleza, nosotros, y también es esa vista, no solo es el respeto, no solo de nuestra visión, sino también la lectura de las otras visiones. Entonces no nos vemos como la superior, sino como una conviviendo con muchas otras. Parte de una cosa mayor. Entonces ahí es donde vemos las cosmovisiones indígenas. Es entonces el tronco principal es la espiritualidad, esa relación con el universo, el equilibrio con la madre naturaleza, y a partir de ahí las cosmovisiones de cada uno definen esos modos de vida, esas relaciones políticas, ese orden. Y entonces cada cosmovisión de cada pueblo indígena va a tener un orden, una visión y un sentir de ese mundo diferente. Esta, digamos, es como una gran malla que sostiene todo, la parte espiritual más o menos, es decir, que engloba todo, que conecta toda, más allá. Es ese respeto por lo espiritual, que no separa. Entonces, cuando se va a curar una enfermedad, no se puede curar solamente lo físico, también hay que curar otros estratos. Y es muy interesante porque ahorita que estamos viendo el desastre que estamos llegando por la contaminación y el exceso, el consumo que está haciendo este planeta, que está haciendo el humano, se están volviendo a otras ciencias que están reconociendo
estas otras formas de ver el mundo, como las cosmovisiones indígenas, que en su momento fueron solamente vistas desde otro punto de vista. Por eso estos libros son muy importantes, porque no están solamente viendo y contando una historia desde su vista como investigador, sino es que están involucrando esa visión de pueblo, esa visión de respeto por lo que significa esa vivencia y también esa sobrevivencia, porque en su momento esto se vio, y así fue como fue la colonización, y así es como ha pasado, desde el otro, pero desde el otro para eliminarlo, desde el otro porque mi visión es más importante. Es la única, ¿no? Es la única valedera. y la verdadera, y no hay otra. Entonces vamos a eliminar esa, porque además ni piensan, son animales, no existen. Desde el invalidar al otro es que se ha ido entonces globalizando esa única visión, cuando en este universo somos diversos de una manera pero impresionante. Y entonces ahorita que ya estamos llegando a este shock, yo siento que estamos pasando por un momento histórico de este planeta que va a durar todavía, me imagino, muchos años más, varios ¿verdad? años, Pero, como un parto. Ajá, parece. pero estamos viendo un montón de volteos hacia nuestras cosmovisiones indígenas, porque ya no son como decían, usted encuentra muchos libros y muchas investigaciones y dicen de cómo los pueblos antiguos veían el mundo en términos pasados, como si no existiéramos en la actualidad, y como si no existiera ese pensamiento, esa en la forma actualidad. de ver. Entonces, eso es como la principal diferencia. Hay otro montón, por supuesto, que ya se va a hacer dependiendo de cada cosmovisión. Pero ¿verdad? eso es importante porque es una diferencia fundamental. Corríjame entonces, yo en mi ignorancia asumía de que, pero la verdad es que tiene mucho sentido lo que dice, asumía que la relación de los pueblos originarios era con la madre naturaleza, con la tierra en sí, pero en realidad va más allá, porque la tierra es parte de algo más grande también. El ser humano es parte de la tierra y la tierra parte de algo más grande. Eso es una visión mucho más amplia de lo poco que, digamos, había podido leer y todo eso. Eso es muy importante. Claro. ¿Usted cree que, una opinión personal, ¿usted cree que era inevitable que iba a llegar a este punto? Ya sabiendo, digamos, de todo eso, lo que ha pasado, la invasión, la destrucción y todo de esta cultura europea que vino y destruyó todo lo que pudo, porque así son las conquistas, por lo menos de esa parte, ¿no? ¿Había previsto tal vez que iban en algún momento, de lo poco, durante el momento que tal vez usted estaba pensando qué estaba pasando aquí, por qué era toda esta injusticia y todo eso, que habría llegado un momento en que esta cultura, digamos, invasiva, pero que se ha apropiado de todo esto, comenzaría a voltear, a mirar a las raíces después de décadas, de siglos, de haber no solo oprimido, sino haber querido eliminar de la faz de la tierra los pueblos originarios? Y se imaginó que alguna vez, en el siglo XXI, ¿sí?, iba a suceder este cambio de visión. Yo creo que sí, llevamos bastantes años ya en eso, ¿verdad? Desde este nuevo milenio que estamos, donde vemos que nuestra reivindicación y los movimientos indígenas han retomado pues espacios muy importantes en la sociedad, en diferentes países, ¿verdad? Y esto ha sido por eso, porque se ha reivindicado. Ahora es como, bueno, no es desarrollo sostenible, no es que es, entonces buen vivir, por ejemplo, que se basa en la cosmovisión. Entonces, a mí me parece que ya hay historias desde las cosmovisiones y que son americanas y que son nuestras, que han dicho, y es como quitar esos misticismos también, ¿verdad? Que decíamos la vez pasada, como que todos los indígenas vivían en armonía con la naturaleza. Sí. No, habían lecturas de caos también. Y hay historias que cuentan un final catastrófico del planeta, justamente por ese poder que embarga al humano, de manejar de sentirse el pensante. Entonces maneja los otros elementos de ese universo y desestabiliza y desequilibra.
Entonces hay lecturas de estas cosmovisiones que han visto ese caos, pero lo más lindo de las cosmovisiones indígenas, en esa parte, es que no es un final, sino que es un renacer. Y un Esa es la mayor diferencia. y es un renacer, pero de verlo para de verdad sentir ese renacer y de verdad responsabilizarse en ese renacer. Y no, bueno, ya no podemos, ya sigamos contaminando, ya que, o saquémosle claro, el provecho. algo provechoso a eso por ahora, y no ir apoyando a ese cambio que va teniendo nuestra madre tierra, y no más bien impulsándolo más y contaminando y llevándolo al extremo. Llevando al extremo casi irreversible. Uh-huh. Viene a ser algo como una especie de reencarnación para ir evolucionándose. Bueno, hay digamos algún tipo, modo de ver así las cosas. Sí. ¿Qué es lo que usted más o menos está planteando? Uh-huh. Eso es interesante. Cuando se hablan de 8 pueblos en la zona de Costa Rica, en esta parte de Centroamérica, estamos hablando de, como usted me dijo, una cosmovisión general, puede ser, con cada pueblo con su característica. Exacto. Ya, obviamente, definitivamente, la mayor diferencia entre esta cultura de consumo, yo la pongo así, capitalista, Uh-huh. cuando llegan, y bueno, y la cultura, la cosmovisión y cultura ancestral o originaria está en eso. Hay una visión de que el ser humano es el centro de la naturaleza, porque es obvio, eso es lo que, digamos, la Biblia judeo-cristiana plantea, pero la cosmovisión originaria, no solamente, digamos, aquí, porque en los pueblos andinos existe un entendimiento, por eso mi conocimiento está limitado a eso, en relación con la madre naturaleza, pero aunque hemos tratado de leer más y más, es un poco difícil visualizar bien, porque sí hay varios niveles y es una cosmovisión más grande. Pero en todo caso, esta retribución a la madre tierra, si me permite solo leer una partecita Claro. del cuento que creo que nos dice, es un niño térraba aprende a cazar. Hay una parte en la que el pequeño, lo voy a leer, dice: bien hecho, ese es mi hijo, celebró Shurin abrazando al sorprendido Ak, que es el niño, ¿no? Que no cabía de contento, acababa de cazar su primer jaguar, pero le dice: debes recordar que solo puedes cazar lo necesario para vivir, siempre pide permiso y no hagas sufrir en exceso a tu presa. El gran Sibó no le agrada eso, pero estoy seguro que serás un cazador ejemplar y enseñarás esto a tus hijos y ellos a sus hijos. Así es la manera correcta y así debe ser. Y se explicaba el padre a su pequeño mientras caminaban de regreso al palenque cargado al stock o atado a una caña. Entonces, esa frase, ese párrafo describe exactamente lo que se trata. No significa no tocar la naturaleza, es usarla con responsabilidad y tomar lo que necesito, no más allá. Eso está totalmente destruido y no se ha aplicado en ningún momento, digamos, en la cultura europea, ¿no? Creo que incluso hasta antes que sean civilizados había esa tendencia como a destruir. De lo poco que yo sé, los druidas y los celtas tenían una relación, pero siempre he sentido que es una relación de guerra, de ver quién conquista, y terminaron comiéndose unos sobre los otros, y luego vinieron acá porque ya no querían conquistar más. Si bien es cierto, los pueblos originarios tampoco era el paraíso celestial, pero como que había cierto entendimiento hasta donde sabemos. Esta diferencia de el ser humano es el centro, mientras que tenemos que el ser humano es parte de algo más grande, creo que es la mayor diferencia. También. Exacto. Sí, y eso ha generado todo esto. Ahora ya profundizando un poco más, tenemos los 8 pueblos, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Aunque hay una base general, hay un conocimiento general, entendemos que hay también diferencias. Estas diferencias, la pregunta sería, ¿por qué se dan si es un territorio pequeño? ¿Y qué tan grandes son las diferencias? Bueno, eso tiene que ver basándose también en lo común, primero. Ajá. Porque es todas estas relaciones y de visión del mundo que existe, que son estas cosmovisiones, y esa organización y ese poder depende y es completamente parte y tiene sentido si se da en un desarrollo de colectividad.
Entonces, esa colectividad va formando sus relaciones con su entorno y con su lectura y con su lectura del universo, con su relación con el universo, y entonces va estableciendo cierto orden y cierta estructura de organización, de roles, según su espacio donde se está desarrollando y donde está compartiendo y conviviendo con el otro. Entonces, a partir de ahí es donde se definen otras cosmovisiones. Entonces, se basa en que si no tiene sentido nada de esto, si no corresponde a una colectividad. Entonces, ese comunitarismo se desarrolla en términos de espacios donde todos estamos trabajando, donde todos estamos compartiendo, y también de rituales y de tradiciones y de espacios de transmisión del conocimiento como este, que es que acabamos de leer. Es consecuencia. Entonces, exacto, y en esos espacios comunitarios, en esos espacios colectivos, se enseña esa reciprocidad que se te tiene que dar a la madre tierra en este espacio. Entonces no es así como vos decís, solamente consumo y consumo y consumo, y si se acabó, se acabó, sino es según ese orden comunitario que hemos establecido, vamos utilizando los recursos. Y así también rituales importantes donde no estamos solamente sacando, sino estamos devolviéndole algo, estamos haciéndole una ofrenda a ese ser, estamos dándole algo importante a nuestro ser. Por eso habían culturas que tenían hasta ofrendas humanas, ¿verdad? Claro, en su momento, claro, porque claro. ¿qué más que ofrecerle a alguien de su colectividad, verdad? Exacto, esa es una visión que siempre ha sido como que muy, retorcida, muy terrible, en contra de, pero como una herramienta en contra de, ahora, porque saca de contexto. Nosotros no es que saca de contexto completamente. Ahora, no es que nosotros estemos diciendo que es que vamos a volver a ese tipo, o sea, ya hay derechos humanos y hay otros, y además nuestros pueblos, los costarricenses, se vinieron de muchos espacios de guerra y muchos lugares donde hacían este tipo de cosas. Claro, del norte. Buscando, del norte y del sur, se vinieron para buscar esa paz y esa relación más acorde a sus cosmovisiones, y por eso instauraron nuevos espacios de convivencia donde instauraron otras formas de ver y de la cosmovisión y de lecturas de su cosmovisión. Y es muy interesante porque aún después de que se haya dado la colonización en Costa Rica, existen visiones y formas de ver y hasta dialectos de un mismo idioma por esa visión de su entorno al establecerse en un nuevo espacio. Entonces, por ejemplo, están los bribris y cabécares que estaban en Talamanca, y al convivir con los otros pueblos que pasan la cordillera de Talamanca hacia la zona sur, hacia Panamá. Hacia la parte de Punta Arenas, es donde estaban los borucas, que es mi pueblo, empezaron a quedarse a ese otro lado y empezaron a hacer comunidad y colectividad en este otro lado. Integrarse y entonces ya su lectura de esa estructura, de ese orden espiritual, ya no es solo la montaña, el río que está al otro lado de la cordillera, sino se vuelven sagrados otros nuevos ríos, se vuelven nuevas historias, nueva parte de la cosmovisión, una nueva lectura de esa cosmovisión. Ya no es cosmovisión bribri de Talamanca, sino cosmovisión bribri de Cabagra, que está en Buenos Aires, cosmovisión bribri de Salitre, que es diferente porque entonces ya el Cerro Pelón de Cabagra tiene otra cosmovisión para ellos, otra lectura que al otro lado no la tiene, porque al otro lado pues de ahí son sus raíces. Mira, entonces eso es lo importante de esto, que esa dinámica que vamos teniendo como sociedades, todas las tenemos, pero si se nos ha cortado un montón de años y nos han dicho, y entonces estamos metidos en la globalización y no ha habido esa transmisión de conocimiento y todo, entonces no tenemos esa capacidad de irnos adaptando. Pero los pueblos indígenas nos caracterizamos por esa forma de resistencia.
Eso es lo que iba a mencionar. porque se mantiene, ha pero, resistido mucho. pero tenemos que aprender también a ver nuestros errores como pueblos indígenas en sí, en la colectividad, de valorizarnos desde la espiritualidad. Por eso yo empezaba con este tema, porque a veces nos vamos mucho a lo técnico, académico, no, y muy para allá, gente, y perdemos esa relación espiritual que es la base de nuestra cosmovisión, y sin eso de verdad que no vamos a... Es que no hay nada que... Para que, nosotros que el fin del mundo no es eso como que los mayas que se acaba, sino el fin del mundo es que se acabe nuestro conocimiento. Eso sí es nuestro final. Y ahí es donde estos espacios nos ayudan un montón a poder dar esa nueva voz también a las nuevas generaciones de nuestras mismas luchas. Exacto. Un paréntesis rápido. Aquí tuve un muchacho, joven cineasta, de uno de La Veritas, creo que era, no me acuerdo. Él había tenido bastante contradictorio, porque lo encontré en una presentación de uno de los ríos y lo vi muy importante, ¿no? Todo cineasta es artista y qué sé yo, aunque tenga un documental. Pero bueno, el punto fue que él tenía un documental de una visita que él hizo hacia una región sagrada en Talamanca, y tuvo toda disculpe mi ignorancia total, pero fue una reunión con una UA para una sanación, una curación, porque tiene un problema diabético, una situación personal médica. Pero ese viaje, él no pensaba hacerlo, fue un contacto, lo hizo, y hizo un documental, que no recuerdo, lo presenté acá. Pero él, por ejemplo, él me decía de que algo muy importante era que quería contribuir, porque el mayor temor de la UA era eso, la continuidad del conocimiento. Entonces, ojalá que pueda darse, que podamos retomar. La idea hace meses era de realizar documentales con él y todo esto, pero aquí lamentablemente en esta sociedad de consumo todo va por fondos, en fin, cuestión económica, dinero, que en realidad es un pedazo de papel que yo hasta ahora no entiendo por qué un pedazo de papel puede llevarse la vida de una persona. Es una imagen, literalmente, perdón que me salga el tema, pero es un pedazo de papel que ya ni tiene fondos, porque ya el oro ya no se usa. Bueno, en fin, retomando al tema, en este caso, esta pérdida de identidad es grave. Bueno, podría ser, la cosa es luchar contra eso, la pérdida de la continuidad de estas relaciones. Algo importante, perdón, ¿qué iba a decir? No, que me parece muy importante el término continuidad, y nosotros como jóvenes también tenerlo muy claro, porque hay veces que nos por el término de que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de recibir una educación de estar en educación superior y tener mi título universitario. Y entonces que eso me ve a mí como la profe que ya dio una clase ahí en la UNED y la cosa. Y entonces ya que yo tengo la palabra, que yo tengo aquí, esos espacios, si lográramos hacerlo como debe ser, cada cosmovisión, yo tengo que tener respeto. Ahorita te voy a comentar un ejemplo a cada uno de esos, pero yo tengo que tener respeto a la hora de decirlos, porque debería ser un aguá, debería ser una mayor, debería ser una persona o alguien joven, pero que tenga ese rol en la comunidad, que esté recobrando eso y que tenga permiso también colectivo para mencionarlo. Vivencia, exacto, ¿no? Que lo esté... Y nosotros tenemos esos otros roles, ¿verdad? Académicos, pero que todos nos combinamos para una misma lucha y una misma reivindicación y representatividad de nuestras raíces. Y entonces yo usted me dice como líder, no sé qué, yo me siento muy, muy bonito y muy importante, pero es no como alguien que vengo a destrozar los otros movimientos y otras cosas que ya han hecho mis mayores, en mi comunidad, en mi región, a nivel nacional. Yo no puedo simplemente dejarme como que ahora, porque ya tuve un poco de academia, entonces ahora elimino. Claro. Estoy haciendo lo mismo que están haciendo, como hicieron los no indígenas cuando vinieron a eliminar nuestra visión. Es una continuidad de todas esas luchas, es una continuidad de nuestro pueblo, es una continuidad de nuestra cultura, como el río que exactamente, que permanentemente. No es yo soy estático, una nueva, un invento, ¿verdad? No, uno siempre, y yo creo que la mayoría de las sociedades venimos de eso, venimos de algo que ya estaba, ya hecho, no estamos inventando el agua tibia. Exacto, solo lo que hacemos es recopilamos la información y bueno,
la difundimos, como ¿no? líderes jóvenes tenemos que tener eso y ese respeto para mencionar también. Ahorita que estamos hablando, eso es un tema bastante delicado Sí. en los territorios también, porque se tiene que decir también con ese respeto y con ese amor también de que nos tenemos nosotros como hermanos, tanto entre indígenas como los no indígenas, Claro. y la diversidad que existe en este mundo. Una pregunta que es parte, digamos, de una interrogante es, en el caso de la cosmovisión indígena, entendemos que existen seres que son considerados superiores, pero a la vez también hay una visión muy diferente. Bueno, no tengo la oportunidad. Había tenía un par de imágenes de la casa cónica y había también estado revisando, antes eso me acordaba que en la cosmovisión andina, en el Suramérica del Sur, existe 3 niveles. Tres Hanan, modos. sí, Hanan, la verdad es que qué pecado. Sí, Bueno, son 3 sí, niveles. sí, yo he escuchado el relato. Se repite también digamos, en lo que es Hanan Pacha, Kai Pacha, Yuku Pacha, que es los 3 Hanan el mundos. cielo, la vida y el inframundo. Ujú. Se repite esto, por lo menos en lo que hemos visto, de lo que conocemos, que hemos encontrado en las imágenes, que por cierto no existe información en internet muy difundida de lo que es la cosmovisión originaria costarricense, centroamericana. Son 3 o 4 imágenes las que hay, las mismas, y no hay información. Y la eso sí única está que mal. sea es la de la Bribri y Cabeca. Exacto. Pero yo creo que tiene que ver con muchas veces con los celosos que hemos sido de ese tesoro, bueno, ok. de ese Bueno, tesoro eso de también, eso sí conocimiento. es cierto. Tiene que ver con eso y tiene que ver también con ese respeto que existe también por decirlo y cómo decirlo, ¿verdad? Entonces, esto del supramundo y inframundo, en el Cabecar y el Bribri es, bueno, primero, entender que no es solamente de un pueblo, ¿verdad? Es lo Es que compartido quería. Ok. entre el Cabecar y el Bribri. Entonces, su visión de mundo, ¿verdad? Su visión del universo. Ahí tenemos unas imágenes para que nos siguen, más o menos. Exactamente. ¿Qué tan fiel es esto? ¿Qué tan cierto es esto? No, está, como le digo, nosotros lo podemos mencionar porque además no es mi pueblo, de lo que ellos nos han enseñado, lo que ellos nos han dicho, pero una lectura más profunda, espiritual, te lo dice un agua como debe ser. Perfecto, entonces ¿verdad? no vamos pero sí es importante porque cumple muchas cosas, cumple no solamente esa visión del universo, sino también la organización, que es ese orden que te decía yo, y ese sentir también. Okay. Entonces, es como ahora, primero, esto va dando estas diferentes elementos que existen, esa visión de no como el cristianismo, ¿verdad? Que ve lo de abajo mal, sino es una relación espiritual, una relación del universo, de lo que está arriba, de la historia de cómo creó Dios, cómo creó Sibú, cómo creó esa fuerza superior, que se llama para los Bribris y Cabecas de Sibú, de cómo lo creó, cómo lo organizó y cuáles son los seres que van cuidando cada una de esas fases, ¿verdad? Como una organización, una distribución, como una administración, exactamente, más o menos espiritual y de ese respeto que cada cosa tiene su lugar y su margen también, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros los borucas no tenemos ahorita una recopilación, por ejemplo, de esa, porque entonces a partir de ahí también se ve la organización comunitaria, que de ahí nacen los clanes, y entonces esos clanes son los que le dan continuidad a esa relación, a esa colectividad, ¿verdad? Y entonces ahí dice ya que es la mujer, la que da que es la maternalidad, que es la que da el clan, y todas estas relaciones y cuáles son los roles y todo se basa en la casa cónica. Luego, en el mismo sentir, en el mismo convivir, está la casa cónica como un espacio importante, colectivo y comunitario. Y entonces ya no son estas ranchos comunales grandes que les dicen, o casas con techos grandes para ir a hacer el bailongo y la cosa, sino es que era más importante tener un usul en la comunidad. Ese usul es la casa cónica, es en el idioma bribri.
Entonces esos espacios eran para curar, para hacer muchas cuestiones comunitarias, Como un pero centro además de... para hacer las despedidas en ciertos Ajá. espacios, Un centro espiritual. exactamente, Ok. y comunitario. Ah, ok. Entonces, porque habían diferentes tipos, Ajá. según nos han comentado Ajá, los ajá. mayores. Entonces, no solamente cumple esa visión de la cosmovisión, ¿verdad? Ujú. Del orden del universo y entre ellos nosotros, y de la creación como tal, sino también la convivencia actual que se Entre va toda perdiendo la... entre la colectividad. Y entonces ahora ya hay casas que no tienen, comunidades que no la tienen, espacios donde se ha hecho. Y ahora, hacerla también requiere de una práctica importante, comunitaria y colectiva, con ciertos Elementos. personas y Ujú. elementos que juegan roles, como el agua, como Claro, gente claro. importante. Que tiene que Entonces lleva estar un ahí. protocolo Exacto, comunitario y exacto, exacto. cultural para poder hacerse, porque es un símbolo importante de esa cosmovisión. Y Claro. entonces todo eso permea como en sí, estamos viendo, permea la parte espiritual, organizativa, política, Todo productiva. está integrado. Todo está, porque entonces habían usuris especiales también para tener ciertas semillas sagradas, Claro. entonces eso ya va con lo productivo. Entonces todo va relacionado con el tronco, digamos, que es dependiendo de cada cosmovisión. Como es el universo de la naturaleza, todo está integrado. No podemos sacar una pieza sin que suceda algo en otro lado. Pero Una- es buena esa lectura, Claro. o poner la imagen, porque yo estaba pensando en mencionarla como un principio y luego mencionar otra muy parecida, que es la Malecu, por ejemplo, que nosotros estamos acostumbrados porque nos enseñaron, según la religión cristiana, ¿verdad? Que el cielo es arriba, o sea, arriba es Ujú. donde está Lo lo bueno, lindo, lo lo lindo, bueno y abajo y abajo lo feo. Y que por cierto, eso es una manipulación, porque en ninguna parte de la Biblia dice eso. Es una historia que da para otra cosa, pero es la manipulación de esto y que se trate de aplicar. Y creo que usted me estaba corrigiendo correctamente. No es que bueno o malo, arriba abajo no significa nada, es simplemente la otra cara de la moneda, es el yin y el yang, que tal vez en otras culturas existen, ¿no? Es Ahora, una día y noche. sí hay seres que no son Claro. parte de y atentan contra, Claro. y a esos hay que también tener respeto, y tiene su ritual y tiene su forma Claro. de tratarla también, pero juega un rol Todos, igualmente. exacto, como el depredador. Una pregunta, porque los minutos siempre se van yendo y no quiero que se me vaya. Es como para, dentro de las ocho pueblos originarios, mencionaba, no es que exista, Sibo no es un todopoderoso creador de todo, es lo que tengo entendido. Ahora, ¿Sibo es una deidad principal en todos los pueblos o no necesariamente? No necesariamente, y va cambiando también. Yo creo que es como una forma, esa visión del otro que veíamos de que es una lectura de cómo lo puedo entender, casi nos pasa a todos. Yo creo que los pueblos indígenas también lo comparamos con nuestra cosmovisión para poder entender algo diferente, ¿verdad? Es lo normal, pero son cosas que tenemos que ir volviendo a lo nuestro, de que era esa lectura del otro, pero respetando que hay otra visión, ¿verdad? Claro, claro. Porque era más fácil entender que Cibú era muy parecido a Dios, ¿verdad? Entonces que cumplía como el Dios cristiano, que cumplía ese mismo rol. Y dependiendo de cada cosmovisión hay otros roles, y es creación, ¿verdad? Entonces hay muchas diferencias, y así como en otras culturas donde se vinieron, como las chorotegas, que vienen de la parte norte, y tenían otra relación. Nosotros venimos de los chipchas, según los estudios, ¿verdad? Entonces, qué curioso. Entonces, y eso está más en la Amazonía. Y entonces, esa de ese todopoderoso, digamos, no es todopoderoso, sino que cumple un rol de la creación, y es como la energía fuerte, pero que hay otras energías. Un administrador principal, digamos. Y muchas de esas culturas, el ejemplo que te voy a dar es que están identificadas con un poder fuerte, por ejemplo, el sol. ¿Verdad? El sol, el agua. Qué interesante, es una telaraña viva,
Es una cosmovisión, por eso es cosmovisión. Sí. Ese es el No te término. conté el de Malecu para que no se me fuera. Sí, Con sí. mucho respeto también por los hermanos Malecus. Eso de que el cristianismo nos dice que lo malo, lo bueno es los ángeles y todo lo bueno está en el cielo y Los Satanás, demonios, sí, los demonios y están en Satán. el suelo. Ajá. En los Malecus es al revés, no es que esté lo malo, sino que los seres que no son, que atentan Negativos, contra por los decirlo así. negativos, exactamente, Ajá. están más bien arriba. Y en el suelo y en la tierra está digamos, lo bueno. Qué interesante. Entonces, es tan en la relación que existe que, por ejemplo, los entierros para los Malecus, ellos, una mala muerte se lleva a una persona que fue picada, por ejemplo, por una serpiente, por algo que entonces es uno de esos seres que no es parte de esa relación armoniosa. Entonces, esos seres, si a esa persona lo picó, eso fue una mala muerte, y esa persona se iba a un cementerio, Claro, dependiendo de la decisión de la familia. Pero en los Malecus, ellos entierran a sus muertos en sus casas, en su casa, Claro, en el techo, claro. dentro del techo de la casa. Okay. Y eso nosotros lo podemos ver en una cuestión de National Geographic y vemos que es muy lejano, ¿no? Eso es aquí, Claro. en el norte, en San Carlos, Qué donde se interesante mantiene esa cultura. Y entonces el espacio que se ha dedicado y que ya la persona lo ha mencionado, lo ha dicho, lo ha comentado con sus familiares, un cuarto, una cocina, está ahí y se respeta dentro de la casa porque es parte de la familia. Es parte de la todavía. familia. Exacto. Qué increíble. Magali, vamos a prescindir, obviamente, por lo que usted nos ha comentado y sus ocupaciones también por un tiempito, pero nos encantaría posibilidades de conversar para que también vengan, digamos, no representantes, sino de diferentes pueblos. Tal vez usted pueda contactarse con tal vez estudiantes también así con usted, gente joven o qué sé yo, que podamos conversar y que ellas den su versión. Eso es una, si seguimos existiendo en los meses que vienen, vamos a cumplir con esas promesas. Entonces, porque ya nos quedan 2 minutos y creo que nos falta todavía un montón, pero siempre... No, pero lo logramos, creo que llegar al Igual queda una segunda, tercera parte de acá varias semanas adelante, o bueno, ahí nos vamos coordinando. Pero Magali, queremos agradecerle infinitamente porque nos ha abierto un panorama, nos ha dado una visión que está siempre oculta. Y esto es obligación nuestra, seguir difundiéndolo. Tenemos que continuar tal vez tocando un poquito más, con preguntas, qué sé yo, pero aquí los micrófonos y las cámaras de conexión y de Radio Costa Rica a su disposición total, previa coordinación. Entonces, luego ya venimos con más, digamos, más información de esto. Como le digo, sería interesante ir viendo luego pueblo por pueblo, tenerlos aquí, en fin, para no ser tan, porque acá queremos ser positivos. Sí. Queremos que se diga lo bueno, lo positivo. A mí me encantaría poder contar con un agua, no sé qué tan complicado sea eso, pero vamos a ver ahí. Nos vamos despidiendo por el momento. Queremos sus palabras por esta despedida temporal. La dejo con los micrófonos un minutito. Gracias, no, siempre que pensemos en esa diversidad, ¿verdad?, que tenemos, que pensemos en lo que aportamos cada uno, porque es hora ya de dejar de discriminarnos unos a los otros, es hora ya de empezar a ver esos aportes que damos cada uno. Claro. y que de verdad logremos ser, al menos en el caso de nuestro país tan pequeñito, un país intercultural, donde realmente esa convivencia entre todas las culturas y conocimientos y pensamientos que existimos, que coexistimos, se logre, logremos ese equilibrio en algún momento. Que seamos muy racistas, es decir, una sola raza, la humana, que es la única que hay. Nos vamos a ir con la frase siempre de la semana y agradeciendo como siempre a nuestro que nos apoya, donde la Chinita, que está luchando para traer lo biodegradable. Pronto vamos a tener un especial que está muy, muy interesante. En la frase de la semana es una frase de Martin Luther King, que nos dice, nos habla sobre que él siempre va a permanecer plantando árboles. Bueno, en todo caso, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en el último programa de junio. El mes de julio es aniversario. Vamos a tener, obviamente,
especiales, varios especiales, esperamos contar con eso. Muy amable por estar con nosotros, para vernos seguido en Facebook y en el canal de YouTube. Que pasen muy buena tarde. Oh, bebida, bebida, que yo crayo. Este betu se mi ura mía, mamarazón. Kera kenera bre